Hello, everyone. Welcome. Thank you for joining the Leadership Dialogue. We're about to start soon, so please find your seats. Les invitamos a que tomen asiento, por favor. Vamos a empezar en breve. So everyone in this room Todos los que estamos en esta sala tenemos un papel crítico y decisivo en esta conversación y queremos que todos podamos participar en la medida de lo posible. Hoy en este diálogo querremos tratar tres temas principales. Tienen que ver con el cambio en tres frentes. Conductas individuales, es decir, cómo podemos modificar nuestra manera de interactuar con la naturaleza y con el medio ambiente. Luego, la definición de políticas. Tenemos aquí a muchos que fijan políticas en distintos países. Y lo más importante, los incentivos financieros. Sabemos que el próximo decenio será esencial si queremos que gire el compás en materia de protección de la naturaleza. ¿Y quién llevará la batuta? Sobre todo los jóvenes. Estoy muy orgullosa de anunciar que esta sesión acogerá
al mayor número de voces de jóvenes que hemos visto nunca en una ANUMA. Y eso se merece un buen aplauso. Sin más dilación, quisiera presentar a nuestro primer orador de la sesión que nos ayudará a fijar el telón de fondo sobre por qué estamos aquí. Se trata de Amina J. Mohamed, es vicesecretaria general de ANUMA y de la UNEA y directora del Grupo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Tiene usted la palabra. Un aplauso mientras se acerca al podio. Gracias. La señora Mohamed tiene la palabra. Gracias. Esto es lo que ocurre cuando uno sigue su manera de pensar. Distinguidos delegados, excelencias, es un verdadero honor estar aquí hoy. Es un placer tener la oportunidad de unirme a este diálogo sobre liderazgo para buscar cómo podemos aprovechar el potencial de la naturaleza para alcanzar los ODS. La naturaleza es esencial para alcanzar todos nuestros ODS, desde la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, prevención de conflictos, salud y cambio climático. Más de medio millón de personas del mundo entero dependen de los arrecifes de coral para su alimentación, para sus ingresos y protección, y cientos de millones de personas dependen directamente de los bosques para su subsistencia y su sustento. Proteger estos ecosistemas es esencial para proteger sus beneficios y también podemos aprovechar el potencial transformador de las soluciones basadas en la naturaleza para acelerar la implantación de la Agenda 2030. Las acciones positivas pueden crear 390 puestos de trabajo antes de 2030 y contribuirán a la salud y a nuestros esfuerzos para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y quisiera destacar 4 vínculos principales. Primero, ahora que el mundo sale de la pandemia, no olvidemos que los activos naturales son esenciales para reconstruir mejor. Debemos tener en cuenta el medio ambiente en nuestros entornos económicos para capturar completamente el valor total de nuestros activos naturales para la recuperación económica. Por ejemplo, los manglares son el hábitat de muchos peces y nos protegen de las tormentas y de la subida del nivel del mar. Y unos buenos ecosistemas ayudan al mantenimiento de la actividad económica y generan puestos de trabajo imprescindibles que pueden revitalizar y dar más vida a las poblaciones rurales. Los servicios de los ecosistemas se calcula que valen 33.000 millones de dólares al año. Es el doble del PIB mundial. En segundo lugar, la pandemia también ha demostrado los vínculos complejos entre naturaleza y la salud humana. Unos ecosistemas resilientes son imprescindibles para garantizar que las poblaciones mantengan la salud en el mundo entero. Sabemos que las prácticas de conservación razonables y bien gestionadas pueden prevenir la aparición de enfermedades. En tercer lugar, nuestro trabajo para proteger la emergencia climática debe incluir restaurar los bosques, los otros ecosistemas. Y estas son las principales oportunidades que tenemos para mitigar el cambio climático. Si trabajamos con la naturaleza, pueden contribuir en 1/3 a las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que tanto necesitamos. En la COP26 en Glasgow, muchos hicieron promesas para poner fin a la deforestación y ahora debemos ver cómo se transforman en acciones y en políticas verdaderas.
Por último, se necesita una acción real para transformar los sistemas agroalimentarios, principales causantes de la pérdida de biodiversidad. Tal y como se dijo en la última cumbre sobre sistemas alimentarios, debemos cambiar cómo el mundo produce, consume y piensa en los alimentos. Los 17 ODS, en cierto modo, también buscan un sistema agroalimentario más saludable y, por tanto, reformar este sistema tiene que ser un catalizador. Las prácticas que sean compatibles con la naturaleza pueden mejorar la compatibilidad. Podemos trabajar para conservar y mejorar la biodiversidad en la naturaleza y en la agricultura, perdón, y en otros ecosistemas gestionados. Podemos abandonar políticas y prácticas que erosionan la naturaleza y contribuyen a contaminarla. Podemos rehabilitar las zonas terrestres y marítimas. Podemos recortar los subsidios que perjudiquen al medio ambiente y podemos reducir también la sobrepesca, aprovechar el comercio para crear unas cadenas de suministro que no perjudiquen al bosque. Así que debemos invertir en la infraestructura, desde los manglares a los bosques tropicales y a las autopistas. Todo ello para poder desbloquear los cambios que necesitamos para hacer realidad la Agenda 2030. Son inversiones que serán buenos para la salud humana, para el cambio climático, para la salud del planeta y para mantener viva la llama de los ODS. Gracias. Muchas gracias. Señora Amina J. Mohamed, vicesecretaria general de la NUMA. Y en cuanto a la naturaleza, la salud, el cambio climático y los sistemas agroalimentarios sostenibles, tenemos mucho que decir desde esta mesa. Quisiera presentar a los panelistas, empezando por la izquierda. Al señor Achim Steiner, administrador de Naciones Unidas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Grupo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Desde hace casi 3 décadas, el señor Steiner ha sido uno de los principales líderes mundiales sobre desarrollo sostenible, resiliencia climática y cooperación internacional. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Elizabeth Waduti, activista climática de Kenia, fundadora de la iniciativa Generación Verde. Anima a las personas a amar la naturaleza. Ha plantado ya más de 30.000 árboles aquí en Kenia. En 2016 recibió la beca Wangari Maathai y el premio con el mismo nombre por su compromiso personal a favor de la conservación de la naturaleza. Nos contará más sobre ello. Y tenemos a su excelencia el señor Guy Loando Boyo, ministro de Planificación Territorial de la República Democrática del Congo, abogado de formación. También tiene una carrera jurídica antes de entrar en el mundo de la política y fundó junto a su esposa la Fundación Wodel para luchar contra la pobreza en su país. Y empezaré con usted, Wodel. En la República Democrática del Congo, ¿qué se está haciendo respecto al uso de la tierra? El doctor Mukwege, también de su país, dijo que somos el país más rico con los habitantes más pobres. Es verdad, la riqueza de la selva, del bosque, de las posibilidades que ofrece para regular el clima y el ciclo de agua. ¿Qué está haciendo su país para combinar el bienestar de las personas con el legado medioambiental que queremos dejar? Muchas gracias por esta pregunta. Señora presidenta, sin duda, tal y como ha dicho el doctor Mukwege, somos un país con una riqueza potencial enorme, pero el reparto de la riqueza quizás no acompaña. Por eso el Gobierno de la República, a través de nuestro Ministerio de Urbanismo y Organización Territorial, ha presentado un programa para evaluar el suelo de la República, el territorio, un instrumento de gestión territorial que nos permite saber
qué tenemos, cuáles son nuestras riquezas y poder planificarlas mejor para así distribuirlas de un modo más idóneo entre la población. Dentro de pocos días se presentará este informe que va a ser, como digo, esencial para la gestión económica y social del país y para que podamos conocer mejor las opciones que tenemos y para implantar políticas públicas que incluyan la homologación, la certificación de los recursos y que esos recursos puedan beneficiar de verdad a la población. Sí, quisiera preguntar también a Elizabeth. En esta ANUMA hemos visto el acuerdo para intentar empezar a negociar un acuerdo global y jurídicamente vinculante para poner fin a la contaminación por plástico. Hemos visto el agua, ese grifo de agua que introduce agua en las botellas de plástico tachado y hemos visto, pues es una imagen muy, muy gráfica. ¿Cuál es el papel de los jóvenes? El próximo decenio va a ser crítico. Tenemos que abandonar viejos hábitos si queremos cambiar. Hemos visto los viernes para el clima y muchas otras iniciativas. ¿Cómo podemos pensar como joven? ¿Cómo piensan los jóvenes respecto a la a la crisis climática? ¿Cómo podemos liderar de una manera más eficaz en su opinión? Es fabuloso estar aquí y ser la persona más joven en el grupo. Esta ANUMA marca el 50 aniversario desde la Conferencia de Estocolmo de 1972 sobre el medio ambiente humano y la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para mí, esto ya es una respuesta a lo que estamos haciendo en mi generación. La comunidad internacional ya empezó a expresar las preocupaciones que tenía respecto al estado del planeta hace 50 años. Sin los conocimientos científicos de hoy, quedaría muy claro que destruir nuestros ecosistemas nos sitúa en un riesgo mucho mayor para poder tener un mundo habitable, que es lo que deseamos para todos. Por tanto, este aniversario refleja de una manera muy franca todo lo que ha cambiado desde entonces. Cada vez hay más conferencias sobre cuestiones medioambientales, cada vez se firman más acuerdos sobre la misma materia, los conocimientos científicos se amplían y cada vez son más claros respecto al vínculo entre la salud humana y la salud del planeta, así que cada vez tenemos más información, hoy más que nunca, sobre cómo estamos influyendo en el medio ambiente y en la naturaleza y cómo nuestras acciones siguen afectando a tantísimas personas en todas partes. Incluso con esta información seguimos estando ahora arriba en la frente a una pendiente difícil de subir con esta triple amenaza del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Así que preguntémonos, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que con toda la información que tenemos hoy todavía no hayamos adoptado las medidas urgentes que se necesitan para resolver estos problemas? Yo creo que colectivamente tendremos que implantar estas acciones solo si conseguimos cambiar nuestra manera de ver la naturaleza, si conseguimos ver la naturaleza como un único sistema, porque estamos hablando de los alimentos que comemos, del agua que bebemos, del aire que respiramos. Eso es todo. Todo está interrelacionado. Nosotros mismos formamos parte de la naturaleza. También es imprescindible que nos demos cuenta de que nosotros hemos provocado esta situación tratando mal a la naturaleza. Y cuando me dirigí a los líderes de la COP26 en la inauguración, yo les pedí que abrieran su corazón a que sientan el sufrimiento de los que más están sufriendo la crisis de la naturaleza, que escuchen sus historias, los más afectados, los más vulnerables y que adopten las acciones necesarias para estar a la altura de ese sufrimiento, porque solo cuando actuamos colectivamente, solo cuando nos reunimos para resolver estas crisis y podemos sentir lo que sienten los demás, podremos hacer algo para resolverlo. Lo que creo es que tenemos que empezar a tratar a la naturaleza bien, tenemos que cambiar nuestra manera de ver y entender la naturaleza. Lo que está en juego es nuestra supervivencia.
los retrasos, si no actuamos, estamos siendo muy injustos con las futuras generaciones. Así que es urgente actuar ya. Los jóvenes han liderado las acciones porque comprendemos esta urgencia acuciante. Por eso cada vez hay más jóvenes que están pidiendo cuentas a los líderes actuales del momento. Por eso exigimos el cambio. Y algo que también debemos conseguir es hacer lo que tenemos a partir de lo que tenemos. Yo gestiono la iniciativa para la generación verde, no solo para que los jóvenes puedan tener un futuro, sino porque mi amor por la naturaleza es enorme. Intento trabajar con los niños cada día y abordar el desafío de la inseguridad alimentaria plantando árboles frutales, por ejemplo, en los patios de las escuelas. Pero lo que hagan los jóvenes no bastará. Es imprescindible que se introduzcan grandes cambios en las políticas. El sector privado y las administraciones deben hacerlo. Y uno de los resultados que me gustaría ver de esta reunión es que nos aseguremos de que implantemos políticas que protejan y restauren la naturaleza, además de del recorte de emisiones por parte de los que más emiten. Debemos dejar de destruir la naturaleza y dar subsidios a las empresas que lo hacen, porque sin naturaleza no podremos tener un futuro para las próximas generaciones. Nosotros somos la naturaleza. Si no nos lo metemos en la cabeza, si no lo incorporamos a todo lo que hagamos, será imposible que podamos resolver esta triple crisis planetaria. Así que volvamos a recuperar esa conexión con la naturaleza. Actuemos desde el amor y la compasión por la naturaleza y el amor y la compasión por las comunidades más vulnerables que están en la primera línea y están sufriendo las consecuencias de esta crisis y de nuestras acciones. Gracias. Desde luego, unas declaraciones apasionadas y muy firmes de Elizabeth Waduti. Señor Steiner, usted ha oído decir ya cómo debemos empezar a actuar ya, y una parte de esta conversación implica la financiación. Algunos dicen que la financiación sobre la naturaleza no debería ir a la naturaleza. Muchas veces la financiación medioambiental es demasiado compleja. ¿Cómo podemos salvar esa brecha para financiar la protección de la biodiversidad en el mundo entero? Gracias. En primer lugar, quisiera decir que es un honor aquí frente a la vicesecretaria general. Estuvimos todos en la NUMA 1 juntos, así que es un placer volver aquí a esta nueva NUMA. Entiendo perfectamente lo que dice usted, señora. El PNUMA tiene ya 50 años. ¿Qué hemos hecho en estos 50 años? Se preguntarán muchos. Aún estamos trabajando con esta cuestión de proteger la diversidad biológica, proteger el sustento de muchas personas, proteger la naturaleza. Bueno, pues la mitad de la respuesta consistiría en que el comprender y estar dispuestos a apostar por ello. Esto que pide la generación de ustedes, la generación de los jóvenes, ahora ya lo tenemos sobre la mesa. Ha habido otros que son mayores y que han aceptado algunos de estos paradigmas, pero necesitamos que esta idea se divulgue todavía más. En los últimos años hemos visto cómo hemos asumido con naturalidad el liderazgo de los jóvenes en estas cuestiones, y es imprescindible que sea así porque debemos poner en tela de juicio un sistema que sigue funcionando con unas reglas y con unos intereses que en realidad nos impiden hacer lo correcto. Quisiera por un momento ponerme detrás de esa cortina y explicar un poco por qué creo que todavía no estamos invirtiendo en la conservación, en la gestión sostenible de los ecosistemas y en la protección de la diversidad biológica, cuando todo nos dice que deberíamos estarlo haciendo. En primer lugar, hablamos siempre de conseguir más financiación pública. Bueno, pues desearía empezar destacando que estamos gastando cientos de miles de millones en financiación que es perniciosa. Así que empecemos a dejar de gastar dinero que
está directamente asociada con la destrucción de la naturaleza. Son subsidios y ayudas que estamos pagando para proteger puestos de trabajo, para la economía del sector agrícola, sobre todo nuestro sector agrícola, por un lado, y también otros sectores que básicamente son negativos para la naturaleza. Son 450.000 millones que la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo consideran que se están gastando en subsidios para el sector agrícola y el 90% de ellos son negativos, nos ayudan a perder nuestros recursos naturales. Así que tenemos un montón de dinero que está allí y que podemos reasignar para otros fines y utilizarlo de un modo bastante más inteligente. En segundo lugar, echemos un vistazo al hecho de que la naturaleza nos beneficia a todos nosotros. Nosotros formamos parte de la naturaleza, como ha dicho usted. Eso lo estamos viendo en todos nuestros países. Todos y cada uno de los aspectos de nuestras economías se benefician de la naturaleza, pero seguimos estando en una economía extractiva, donde extraer de la naturaleza es gratis, salvo los costes que eso implica la extracción. Pero desde luego no estamos reinvirtiendo en la sostenibilidad de la naturaleza. ¿Cómo podemos conseguir que todos los sectores de la economía, incluido el sector privado, formen parte esencial de sostener la productividad de los ecosistemas? Y inviertan en la restauración y reviertan la destrucción del medio ambiente. Les insto a que vayamos más allá de esa visión polarizada de cómo funciona el sector privado. Todos los agricultores que sean propietarios de su tierra son sector privados. Todos los propietarios de los bosques son sector privados y en muchos casos los propietarios se pueden convertir en grandes inversores de la naturaleza. A la vez, tenemos que contemplar los sectores más amplios, las economías, los sectores extractivos. Hay, por ejemplo, grupos de trabajo que revelan estas relaciones y nos permiten crear o aportar más transparencia y rendición de cuentas a nuestras economías para poder recalibrar cómo se invierten estos miles de millones de dólares en la naturaleza. Porque hay muchas empresas que extraen de la naturaleza pero no reinvierten en ella y son parte de la economía en la que hemos vivido hasta ahora. Y luego, por último, también debemos contemplar el presupuesto público. Los gobiernos siempre tienen que estar a la vanguardia de catalizar la innovación, cambiar esos regímenes de subsidios que son perversos y también a través de sus presupuestos nacionales deben invertir en la protección de la naturaleza, en la gestión sostenible de la naturaleza y en la conservación de la diversidad biológica. Ha llegado el momento de que nuestros ministros de Finanzas y de Planificación empiecen a tener dentro de sus equipos a expertos técnicos que les permitan entender cuál es el valor que reviste la naturaleza para la economía nacional. Me sorprende que solo en los últimos 2 o 3 años hemos visto cómo los ministerios de finanzas empiecen a contratar a uno o 2 expertos climáticos. ¿Cómo es posible que la institución que determina cómo se organizan los presupuestos nacionales en el año 2020, 22, 21, 22 no tengan ni un solo experto entre sus asesores técnicos que comprendan en qué consiste el cambio climático? Creo que lo mismo ocurre con la naturaleza. A veces es incluso más complejo porque está más distribuido. Intentar gestionarlo dentro de un entorno económico nacional aún es más complejo, diría yo. Pero estos 3 ejemplos no apuntan a que a veces hay unos mecanismos detrás de nuestra manera de entender cómo la naturaleza puede ser dañada, nos ayudarán también a entender cómo poder modificar las cosas. Gracias. A lot of pertinent points. Muchas gracias, señor Steiner. Muchos puntos pertinentes son los que usted ha mencionado sobre esta financiación. Simplemente se trata de ver cómo podemos utilizar los fondos que tenemos para ser más ecológicos. Esto es un cambio importante. Vamos a escuchar ahora la voz de los jóvenes. Vamos a escuchar a la señora Mariana Mutina, una activista, presidente del Fondo Ruso para el Clima. Se han destruido 2 millones de hectáreas de bosques en Rusia en el año 2010. La organización de Mariana logró plantar 10 millones de árboles, por lo cual la ONU le otorgó el premio de campeones de la naturaleza por haber protegido el medio ambiente. Vamos a escuchar ahora a Mariana.
Muchas gracias por esta presentación. Efectivamente, he estado trabajando para restablecer los bosques desde que a una edad temprana vi lo que estaba pasando con nuestros bosques. Decidí que iba a hacer todo lo posible por ayudar a restablecer nuestros bosques. Los incendios forestales no solo son consecuencia de las acciones humanas, sino también del cambio climático. Estas anomalías climáticas están ocurriendo con cada vez más frecuencia. Entonces, lo primero que hice es que me uní a diferentes organizaciones ecológicas en mi región. Ahora soy presidente de la Asociación Rusa. Estamos restableciendo bosques en todo mi país. Lo importante es que esta es una tarea creativa. Contamos con más de 1.5 pinos que ya hemos plantado. Lo segundo es que miles de personas han aportado su tiempo para ayudar a la naturaleza. En tercer lugar, la tecnología es muy importante, nos ayuda en nuestras actividades medioambientales. Estas tecnologías nos permiten calcular la huella de carbono, cómo compensar la huella de carbono y nos muestra cómo, sin dejar nuestras casas, podemos ayudar a restablecer los bosques. Las tecnologías nos permiten visualizar en tiempo real cómo se están plantando los árboles, qué efecto están teniendo sobre el medio ambiente. Entonces, hoy en día, gracias a las tecnologías disponibles, estamos logrando trabajar juntos a pesar de no estar en el mismo lugar y también compartir ideas. Quisiera también señalar que no se puede hablar del desarrollo sostenible sin mencionar la importancia vital que tiene la preservación y mejora del medio ambiente. Debemos hacer todo lo posible por unirnos y trabajar por el medio ambiente para ayudar a nuestro planeta. Los jóvenes estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios utilizando nuestros talentos, nuestros cerebros para ayudar al planeta. Muchas gracias, Mariana, por estos comentarios. Mariana es uno de los jóvenes que está ayudando a restaurar la relación rota que tenemos con la naturaleza hoy en día. Quisiéramos abrir ahora turno de palabra para algunos comentarios ministeriales. Primero quisiera llamar al ministro de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, el señor Gustavo Manrique. Adelante, Excelencia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimados colegas. Entiendo que estos diálogos nos permiten intercambiar ideas sobre cómo podemos fortalecer y mejorar el diálogo con diferentes partes interesadas. En algunos minutos quisiera compartir con ustedes mi experiencia personal. Quisiera contarles que hace apenas 9 meses asumí mi mandato como ministro. Tenemos un gobierno nuevo en Ecuador y mientras tanto yo llevo 25 años trabajando en el sector de la sostenibilidad y quiero ser perfectamente honesto con ustedes. Para mí ha sido muy difícil entender el lenguaje de las políticas públicas sobre sostenibilidad. De verdad que utilizan siglas, cifras y una jerga tan oscuras que he perdido muchísimo tiempo tratando de entender y haciendo lo posible por trabajar de manera más eficaz en el ámbito de la sostenibilidad. De manera que tengo un mensaje para ustedes, estimados colegas. Tenemos que encontrar una manera más amigable de dialogar con el mundo para convencer el mundo, para convencer a esas personas que están allá afuera de actuar, de tomar medidas en favor de la naturaleza. Y quiero compartir con ustedes 3 breves ejemplos. En el gabinete estuvimos hablando sobre la posibilidad de crear una política pública para prohibir la pesca de tiburones en Ecuador. Yo tenía 2 opciones para convencerlos. Podía o bien hablar sobre la cadena trófica de los tiburones, la importancia que tienen los tiburones, explicarles que hay un estatus internacional que dice que vivos los tiburones valen 1.5 millones de dólares, mientras que muertos solo valen $200 por su carne. Entonces, ¿por qué valen 1.5 millones de dólares? Pues porque
hay que valorar la sostenibilidad, el ecoturismo, el valor que tiene nadar con ellos, estar con ellos. Durante el periodo de vida, el ciclo de vida de un tiburón, un país va a obtener una serie de beneficios de la vida de este tiburón por todo el ecoturismo que genera. Eso se valora en 1.5 millones de dólares. Mi segunda opción era explicarles el cambio climático, el calentamiento global de 1.5 grados, o les podía decir, usted puede gestionar su empresa, mejorar su huella de carbono, va a ahorrarse entre 15 y 22% de los costos relacionados con las emisiones. O les puedo explicar que una hectárea de manglares vale 86 millones de dólares en Ecuador por el valor que tiene su cosecha. En fin, el mensaje que yo les quiero transmitir, estimados colegas, es que tenemos que encontrar una manera más amigable de convencer a las personas que están allá afuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelencia. Hemos escuchado sus palabras. Efectivamente, tenemos que encontrar un lenguaje más amigable para comunicarnos con las personas responsables de tomar decisiones. Tenemos con nosotros el ministro de Energía y Sostenibilidad de Marruecos, la excelentísima Leila Ben Ali. ¿Qué acciones o qué medidas ha tomado Marruecos sobre el desarrollo sostenible para avanzar sobre este tema? Muchas gracias, señora. Yo llevo aún menos tiempo que el colega de Ecuador trabajando como ministra. Llevo solo 5 meses trabajando como ministra. Me voy a concentrar en la contaminación por plásticos y la basura plástica marina, porque este es otro gran reto que enfrenta la humanidad. Es un problema transfronterizo que tiene o que representa una amenaza existencial para el medio ambiente, para los ecosistemas marinos y costeros, en los que se basa la industria del turismo, entre otras. Yo creo que no existe una solución única. Todos sabemos que aplicar una política de forma efectiva exige que seamos innovadores a diferentes niveles en nuestros enfoques, utilizando economías circulares, utilizando tecnologías, innovando en nuestros productos y procesos. Tenemos que innovar en términos legislativos, pero también en términos de la transparencia de la gestión de datos. Ya lo dijimos anteriormente, tenemos que crear repositorios y compartir datos sobre los plásticos, como lo ha hecho el IPCC para el clima. Yo creo que no hay ningún secreto. Lograr o resolver estos retos implica trabajar con todas las partes interesadas. Debemos combinar instrumentos económicos y políticos, trabajar con las autoridades políticas, con el sector público, con el sector bancario, financiero y con la sociedad civil. Para repetir básicamente lo que nos ha pedido Elizabeth, debemos exigirle cuentas al gobierno, al Estado. Esto significa que ellos deben jugar el papel de catalizador para las acciones o sobre las acciones para patrones de consumo y producción más sostenibles, teniendo en cuenta nuestros compromisos con el desarrollo sostenible. En Marruecos hemos tomado medidas que hacen parte de la ejecución de lo que llamamos la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible. En términos generales, nosotros queremos garantizar una transición hacia una economía verde y sostenible de aquí a 2030. En términos muy financieros, esto significa que hemos empezado a valorizar en términos de capital la naturaleza. Entonces, en primer lugar, en términos del marco legal, hemos creado 3 leyes pertinentes, no entraré en los detalles. Hemos creado un impuesto hace más de 10 años para financiar el reciclaje y la recuperación de desechos plásticos. A nivel operativo tenemos una iniciativa litoral libre de plásticos. En cuanto a la educación, hemos creado varios programas de sensibilización. Pero, damas y caballeros, yo creo que el mundo nos exige que tomemos medidas sobre la contaminación por plásticos y hemos llegado al punto en donde tenemos que ponerle un precio, un valor a las externalidades, al capital, como el ministro Mboyo y el señor Steiner lo mencionaron ya. Muchas gracias. Gracias, ministra Ben Ali de Marruecos. Quiero pedirle ahora al comisionado europeo de
el medio ambiente y la pesca a que tome la palabra para contarnos qué están haciendo en la Unión Europea para fortalecer el medio ambiente. Buenas tardes a todos. Yo creo que la evidencia científica es muy clara y es cada vez más contundente. Ya se ha publicado el 6º informe del IPCC, este se publicó recientemente, y este informe nos trae noticias aún más alarmantes. Sin embargo, lo podemos ver de manera empírica también. Sentimos los efectos del cambio climático, hemos sentido las olas de calor, hemos visto las inundaciones, etc. El Foro Económico Mundial publicó un informe sobre los riesgos de los próximos 10 años y entre esos riesgos está el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y está también el riesgo de la contaminación. Todos estos son consecuencia de lo mismo, nuestro uso insostenible de los recursos naturales. Hay una cosa que hemos aprendido de la pandemia de la COVID-19 y es la importancia de utilizar políticas multisectoriales y holísticas. Hemos visto cuánto depende la salud humana del medio ambiente, lo conectados que estamos con sus componentes. Tenemos entonces que asegurarnos de recordar siempre que a la hora de tomar, que cuando tomamos medidas para el medio ambiente estamos tomando medidas para la salud humana. Tenemos la oportunidad de repensar la manera como vivimos, cómo comemos, cómo nos movilizamos y es urgente que tomemos medidas para esta transformación, en particular en Europa, donde tenemos esta visión de no dejar a nadie atrás. Esto es extremadamente urgente. Estamos muy retrasados en varias metas para el desarrollo sostenible y como consecuencia de la pandemia estamos aún más rezagados. Las decisiones de los formuladores de políticas tienen consecuencias y repercusiones que van mucho más allá de lo que pensamos. Las políticas nacionales tienen consecuencias internacionales. La Unión Europea está comprometida a cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, pero también tenemos que atacar la pérdida de biodiversidad con la misma urgencia que estamos atajando el cambio climático. Esto significa ponernos de acuerdo sobre un marco mundial para la biodiversidad post-2020 en la COP15, la próxima conferencia de las partes sobre biodiversidad. También hemos anunciado que vamos a duplicar la financiación para la biodiversidad. Estamos trabajando con aliados para movilizar recursos y cerrar o colmar las lagunas que hay en materia de biodiversidad. También debemos atacar la contaminación y el cambio climático. Es muy frustrante ver lo que está pasando a nivel mundial, pero nos llena de motivación ver cómo muchas alianzas regionales están haciendo esfuerzos para avanzar rápidamente y dar más visibilidad a sus esfuerzos, alcanzando así los ODS. El ODS 12 sobre consumo y producción sostenibles aún no tiene un hogar en el proceso de las Naciones Unidas. Quisiéramos apoyar un foro, un diálogo mundial para hablar sobre políticas sobre este ámbito. Quisiéramos también anunciar nuestro apoyo en esta reunión a un acuerdo jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos. Uno de los retos más graves que tenemos es la gestión sostenible de las recursos hídricas. Los recursos hídricos se están agotando cada vez más rápidamente. Nuestros avances sobre el ODS 6 están avanzando muy lentamente, lo cual nos preocupa. En marzo de 2023 tendrá lugar un foro para acelerar las acciones sobre ese sentido. Esperamos que el liderazgo de las Naciones Unidas participe al más alto nivel. En cuanto a los mares y océanos, debemos mejorar la resiliencia y productividad de estos sectores. Debemos mantener vivas nuestras comunidades costeras. Por eso, el año pasado, la Comisión Europea adoptó una comunicación que establece un nuevo enfoque para una economía sostenible azul que se basa en los principios de sostenibilidad del Green Deal europeo. También hemos anunciado un acuerdo sobre gobernanza oceánica. Esto nos permitirá avanzar sobre el ODS 14. Estamos también participando activamente en los preparativos sobre la conferencia de los océanos. Finalmente, hoy es más importante que nunca
defender el multilateralismo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos brinda esa oportunidad. Debemos promover nuestras comunidades conjuntas en pro de la biodiversidad, el clima, la lucha contra la contaminación y en pro de las economías circulares. Necesitamos economías azules que se basen en una transición ecológica. Damas y caballeros, tenemos mucho por hacer. Tenemos que acordar un tratado sobre la diversidad biológica. La COP de la desertificación que tuvo lugar en mayo, el 50º aniversario de Estocolmo, nos dan la oportunidad de ponernos de acuerdo sobre nuestras metas. Tenemos que también ponernos de acuerdo más allá de nuestras jurisdicciones nacionales sobre las áreas marinas protegidas. Hay muchas conferencias que se ocupan de estos asuntos, pero ahora más que nunca tenemos que mostrar al mundo que la cooperación multilateral puede cumplir con sus metas. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, comisionado, por estos comentarios. Vamos ahora a darle la palabra a Eslovenia. El ministro del Medio Ambiente y la Planificación Espacial, el señor Andrej Vishak, se conecta con nosotros en línea. Adelante, señor, tiene usted la palabra. Hemos perdido la conexión. Vamos entonces a darle la palabra al representante de Corea, el ministro del Medio Ambiente, el señor Han Yun. Quisiéramos que nos explicara qué medidas ha tomado Corea para generar cambios en el comportamiento de los productores, los consumidores, los ciudadanos. ¿Qué medidas pueden tomar estos actores para actuar sobre el cambio climático y la contaminación? Adelante, por favor. Parece que hemos perdido la conexión con Corea. Vamos entonces a volver a la sala. Vamos a darle la palabra a la representante de Egipto, a la señora Yasmin Al-Fuad, quien hablará sobre el apoyo, las políticas necesarias para apoyar, o más bien para transformar los paradigmas actuales que son tan nocivos para la naturaleza. Muchas gracias, señora moderadora. Es un placer para mí tomar la palabra en este diálogo de liderazgo. Quisiera referirme rápidamente a lo que la señora Amina y el señor Steiner mencionaron anteriormente. El tema de la sostenibilidad, piensa que lo llamemos sostenibilidad o lucha contra el cambio climático o adaptación al cambio climático, tenemos que integrar al sector de los consumidores para mantener nuestra relación con el medio ambiente en equilibrio. A eso se resume todo. Quizás un buen punto de partida para detener los daños es lo que mencionó un colega, el señor Loando, hablaba de no utilizar fondos públicos para dañar el medio ambiente. Esto es un comentario muy útil. Hay que pensarlo, sin embargo, no desde el punto de vista del Ministerio del Medio Ambiente, sino también desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Departamento de Planeación. En Egipto nosotros anteriormente invertíamos muchísimo en investigación sobre el medio ambiente para incorporar el medio ambiente en nuestras políticas públicas, pero eso no fue suficiente. De manera que decidimos invertir en esta relación de manera transversal, trabajando, por ejemplo, con el Departamento de Planeación, el Ministerio de Hacienda. Durante la pandemia nosotros anunciamos el lanzamiento de
los criterios de sostenibilidad para el presupuesto nacional. Establecimos metas muy altas. Esto lo llamamos la ecologización de nuestro presupuesto nacional. Entonces, en lugar de empezar con el sector privado, empezamos por el sector público. Pusimos una meta muy ambiciosa. Dijimos, vamos a empezar con una meta del 15% de proyectos nacionales verdes, luego vamos a pasar al 30% y vamos a irlo incrementando hasta el 100% de aquí al 2030. De manera que esto no solamente le compete al Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del Medio Ambiente no es el único responsable de ir a obligar a todos los ministerios a ocuparse del medio ambiente. No, ellos en coordinación con el Ministerio de Planeación o el Departamento de Planeación tienen que sensibilizar a los demás ministerios y todos los ministerios deben responsabilizarse por igual. Cuando hablamos sobre el clima o sobre la industria, también debemos tener en cuenta que tenemos que crear tecnologías como las energías renovables, pero esto, por ejemplo, es muy difícil para la biodiversidad, como lo es crear productos bancarios para ese efecto. Entonces, una cosa positiva en ese ámbito es que si nosotros queremos desarrollar instrumentos para detener el daño sobre el medio ambiente, tenemos que pensar en o crear tecnologías que restauren los ecosistemas, que protejan la naturaleza y poner estas tecnologías a disposición de los países en desarrollo. El sector bancario por sí solo hará esa transición. No tenemos que ir y contactarlos directamente y decirles, miren estos proyectos que son financieramente viables y que vamos a proteger la naturaleza, etcétera. No. Finalmente, tenemos que analizar cómo a nivel nacional podemos hacer algo que ya estamos haciendo en Egipto, más allá de nuestra transición verde. Y me refiero a lo siguiente, tenemos que crear fondos para la naturaleza. Estos fondos para la naturaleza le otorgan más responsabilidades al sector privado, pero le dan más privilegios también. Por ejemplo, está el problema de la contaminación por plásticos en los mares y los océanos. Nosotros debemos establecer incentivos para el sector privado. Ese Fondo para la Naturaleza proporcionará fondos para fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, entre otras. Gracias, ministra, por sus palabras. Ha mencionado usted temas muy pertinentes. Varios ministros están solicitando la palabra, de manera que les voy a pedir que por favor respeten el límite de 3 minutos en sus intervenciones. Tiene ahora la palabra el ministro de Eslovenia. Distinguidas delegaciones, damas y caballeros, muchas gracias por concederme la palabra. Es un placer para mí participar en este importante debate, a pesar de estar haciéndolo en línea. Quisiera compartir con ustedes las perspectivas de Eslovenia, pero antes quisiera expresarle mi pleno apoyo al pueblo ucraniano que se encuentra actualmente bajo ataque por parte de Rusia. Le exigimos a Rusia que retire sus fuerzas militares del territorio ucraniano y ponga fin a esta crisis. Nos reunimos aquí hoy en momentos en que enfrentamos una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de la biodiversidad y contaminación. Espero que los esfuerzos que realicemos esta semana nos permitan avanzar sobre nuestros compromisos medioambientales y que la NUMA adopte resoluciones que nos permitan fortalecer las acciones en favor de la naturaleza. Con respecto a este tema, quisiera mencionar que Eslovenia está consciente de los beneficios que nos proporcionan los ecosistemas. Por ejemplo, los ecosistemas tienen un gran potencial en el ámbito de la agricultura sostenible y el ecoturismo. También nos permiten reducir las emisiones. Las soluciones basadas en la naturaleza son importantes porque nos permiten enfrentar los retos climáticos y medioambientales. Debemos armonizar nuestras medidas con la ciencia para lograr su rápida aplicación.
Restaurar los bosques, preservar los humedales y las zonas rurales son medidas claves no solo para nuestro bienestar, sino que también nos pueden permitir fortalecer la resiliencia climática a la vez que nos permiten reducir la pérdida de la biodiversidad. Debemos continuar trabajando para mejorar la producción y el consumo sostenibles. Apoyamos la transición hacia una economía circular, conscientes de que debemos atajar estos problemas de manera circular. Eslovenia ha establecido una serie de proyectos concretos. Asimismo, apoyamos todos los esfuerzos y compromisos que nos permitan fortalecer las medidas en la lucha contra la contaminación por plásticos. Hemos tomado muchas medidas a nivel nacional para luchar contra este flagelo. Por ejemplo, hemos trabajado sobre la responsabilidad de los productores y hemos creado un sistema de desechos, entre otras. Estos son problemas mundiales que requieren acciones mundiales. Esperamos que esta semana nos traiga muchos éxitos en este sentido. Finalmente, quisiera expresarle nuestro apoyo al PNUMA y a todos los aquí presentes que están luchando por mejorar nuestra cooperación mundial y nuestra lucha por el medio ambiente. Muchas gracias. Cambios de comportamiento y los mensajes para los consumidores y los productores acerca de qué hacer acerca de la contaminación clásica y el cambio climático. Una buena solución requiere un cambio de comportamiento de todos. En cuanto a la contaminación por plásticos y el cambio climático, ¿cómo hemos construido nuestra estructura institucional para acelerar esta labor? Se requiere el uso de materiales reciclados, 30% para el 2030, para material de embalaje, normas fortalecidas para asegurar el reciclado. También se ofrecen incentivos a los productores para utilizar técnicas ecoamistosas. Y estamos introduciendo un plan para reducir el uso de plásticos de uso único en cuanto a la neutralidad del carbono. Tenemos una evaluación de impacto y un fondo a esto para apoyar la transformación de la industria. Hemos introducido un plan de acción para la neutralidad en materia de carbono con pagos en efectivo para recompensar a la gente por sus acciones favorables al clima. Y también el uso de productos ecoamistosos. Se trata de inspirar a la juventud para que participen en esta transición. No podemos perder ninguna oportunidad en esta lucha contra la contaminación por el plástico.
Muchas gracias, ministra John, por sus palabras. Tiene un incentivo interesante, en efectivo, para actividades responsables en contra del clima. Y ahora el ministro del Clima, el Medio Ambiente y de su país, ¿qué tipo de instrumentos y políticas necesitan para transformar los paradigmas sociales y económicos? Sin la palabra. Muchas gracias, amigos del medio ambiente. Yo no soy la ministra del Medio Ambiente, soy una de las responsables, reconociendo la importancia de las cuestiones ambientales para los niños y juventud. Me han pedido intervenir aquí hoy en su nombre. La salud y el desarrollo de la humanidad depende de un capital natural sano y próspero. Ya no podemos ignorar la necesidad de incluir el medio ambiente en nuestros caminos hacia el desarrollo. El futuro será un futuro sin fósiles y una transición hacia una sociedad neutral en cuanto al clima. Esa debe constituir la base de una recuperación verde. Todos necesitamos asumir nuestra parte de responsabilidad, pero también necesitamos mostrar que la transición hacia una economía verde y circular creará prosperidad y nuevos empleos. La respuesta al cambio climático solo será posible de manera ambiciosa y que todos se beneficien. La economía, las inversiones privadas y creación de empleos debe ir aparejada con la transición verde. La financiación pública internacional de la cooperación tiene un papel importante que desempeñar. Suecia ha prometido duplicar su financiación para el clima antes de 2025. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad es esencial para la reducción de la pobreza. La contaminación por el plástico está amenazando la salud y la vida de la gente y nuestros ecosistemas. En esta unidad hemos progresado mucho para poner fin a la contaminación por el plástico. Tenemos mucho trabajo que nos espera, pero estoy convencida que nuestros esfuerzos continuos colectivos serán exitosos para tener un acuerdo mundial sobre la contaminación por el plástico hoy. También necesitamos una acción concreta ahora. Inversiones en la tecnología y la innovación verde, soluciones basadas en ecosistemas, conocimiento tradicional y modelos empresariales circulares. Suecia ha adoptado un plan de acción nacional sobre el plástico que trata todo el ciclo de vida y promueve la circularidad. También hemos invertido en planes de reciclado. Estamos comprometidos con un planeta vivible y seguro para las futuras generaciones. Vamos a enviar a delegados jóvenes a las negociaciones y para la reunión internacional de Estocolmo más 50 vamos a acoger con Kenia y será una oportunidad para hablar de soluciones aplicables. Para la gente, el planeta y la prosperidad. En Estocolmo vamos a conectarnos, movilizarnos y acelerar. La urgencia es nuestra única vía aceptable. Gracias. Es muy encomiable tenerla a usted representando a su país en el interés del medio ambiente de Suecia. Llegamos a Indonesia ahora y tenemos al vicepresidente de la UNEA, Iko Lasmi. Tiene la palabra. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. Debemos preparar nuestras poblaciones.
El intérprete pide disculpas, la calidad del sonido no permite la interpretación porque la oradora habla con la mascarilla puesta. To the 2030 agenda by enacting regulations on the implementations of the sustainable goals. Excellency, distinguished participants, ladies and gentlemen, strengthening action for nature, it is important to achieve SDGs, sustainable recovery, and ensuring resilience against crises in the present and the future. Our government has taken corrective policy actions to be part of the global solutions. With such great natural potential, Indonesia continues to contribute in restoring the ecosystem by implementing more sustainable forest management. Deforestation threat has fallen significantly, the lowest in the last 20 years. Forest fires were down by 82% in 2020. Indonesia has begun the rehabilitation of mangrove forests, covering an area of 600,000 hectares by 2024, the largest in the world. Indonesia has also rehabilitated. Indonesia también ha rehabilitado 3 millones. El sector forestal seguimos progresando en cuanto a la energía con el desarrollo de ecosistemas, energía renovable, biocombustibles, con un parque industrial en Kalimantan. Protección marina. Indonesia tiene el compromiso de lograr la meta de áreas protegidas con un total de 32,5 millones de hectáreas para 2030. Hasta el año pasado se ha enriquecido de 86%. To support SDGs agenda, including develop various environmental finance and innovative financing, such as blended finance, green bonds, green sukuk or Islamic bond. However, Indonesia is of the view that fulfillment of our commitment on financial support. Sin embargo, respaldo financiero será lo que... Y comprometemos respaldo financiero. Eso va a cambiar las cosas para alcanzar los objetivos de los ODS. Distinguidos participantes, es mi gran esperanza que Indonesia se convierta en un referente para conseguir los objetivos de 2030, de la Agenda 2030, y así poder recuperarnos juntos y poder trabajar mejor. La presidencia del G20 de Indonesia va a esforzarse para alcanzar acciones concretas, ayudarse unos a otros y recuperarnos juntos con mayor fuerza para ser todos más sostenibles. Debemos convertirnos en el catalizador de la recuperación verde y de un futuro sostenible, asegurando a la vez que nadie quede atrás. Gracias. Muchísimas gracias, señora ministra de Indonesia. Voy a continuar con Estados Unidos, con la secretaria de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Hemos oído ya que nos decían desde Suecia sobre su plan de acción. Quisiera saber qué hace Estados Unidos para abordar la contaminación por plásticos. Muchísimas gracias, Victoria, por facilitar este debate y a los demás ministros por su contribución. Es un honor intervenir en nombre de los estadounidenses en todas partes. La contaminación, sobre todo por plásticos, está asfixiando los cursos de agua, los océanos, los aires y los suelos, y se encuentra en todas partes, desde las montañas más altas hasta los océanos más profundos. Estamos asfixiándonos en ella. Ahora que avanzamos hacia unas acciones globales, quisiera
comentar qué está haciendo Estados Unidos a escala nacional e internacional para abordar la explosión de la contaminación por plásticos y mejorar la biodiversidad. El presidente Biden y nuestra administración están a favor de limitar la contaminación por plásticos y estamos comprometidos a conservar el 30% de nuestras tierras y aguas en nuestro país y ayudar a otros países a que hagan lo propio. En cuanto a la contaminación con plásticos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente acaba de presentar una estrategia de reciclaje nacional que pretende aumentar la tasa de reciclaje en un 50% para 2030. Es un componente ambicioso para combatir la contaminación por plásticos y esperamos que otras naciones hagan esto. Sigan el ejemplo. Además, también tenemos el programa de Océanos Azules que pretende reducir los 8 millones de toneladas que llegan cada año al océano. Y estamos trabajando en 25 países, en 7 países, en Asia, América Latina y el Caribe. Este programa ha prevenido el vertido de 40 millones de toneladas de plásticos, es decir, un montón de botellas de plástico que hubieran acabado si no en el medio ambiente. Estos ejemplos son impresionantes, cierto, pero muchas de las acciones deben realizarse se han realizado en Estados Unidos y se están realizando a escala nacional, municipal. Muchas veces a iniciativa de la sociedad civil y de los ciudadanos tenemos a cientos de ONGs y grupos comunitarios e indígenas y infantiles, incluso empresas que están dedicadas a las limpiezas en la playa. Hay que reconocer lo que hacen en cuanto a la contaminación por plásticos, pero debemos seguir adelante. El secretario Blinken dijo el año pasado que trabajaríamos para abordar este reto juntos. Estados Unidos está dispuesto a trabajar con otras naciones para dar la vuelta al problema de la contaminación por plásticos. Como dicen en Swahili, estamos en esto juntos. Vamos a introducir los cambios que se necesitan para que todos en el mundo entero, jóvenes y mayores, puedan combatir la contaminación con plásticos y apuntemos más alto para tener un futuro más limpio y sin plásticos. Excellency Monica Medina. Gracias, Mónica Medina. De Copamoya, solo podemos hacerlo juntos. Y ahora quisiera dar la palabra a Colombia, el ministro de la Ecología. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos los colegas y amigos. Creo que podemos ver que todos nuestros países tenemos los mismos problemas, pero tenemos diferentes culturas y estamos ubicados geográficamente en diferentes partes del planeta. Pero hablamos todos de deforestación, hablamos todos de jóvenes, hablamos todos de contaminación de océanos. Y hoy de los mayores logros de Colombia podemos decir que ha sido poder articular a todos los sectores del Estado en un solo propósito, que es ser carbono neutral al año 2050 y Nature Positive al año 2030 y al año 2050. Y esto hace que hoy todos los sectores estén trabajando en ese mismo propósito. ¿Qué hemos hecho desde Colombia? Y voy a hacerlo como una narrativa. Océanos, prohibimos la pesca de tiburón. Construimos la Política Nacional de Áreas Protegidas Marinas y Terrestres. Firmamos la Ley de Delitos Ambientales, donde hoy hay penas entre 5 y 15 años para la deforestación y todos los delitos ambientales. Construimos una ley de acción climática que incorpora nuestra GNDCs y nuestra estrategia de carbono neutralidad al año 2050, donde dice que Colombia reducirá en un 51% las emisiones al año 2030. Estamos sembrando 180 millones de árboles, restaurando 300.000 hectáreas. Estamos protegiendo el 30% de nuestras áreas marinas y terrestres 8 años antes del compromiso de la coalición del High Ambition Coalition. Este año, en agosto, estaremos ya terminando la protección del 30% de nuestras áreas marinas y terrestres y un gran corredor marino que trabajamos de manera conjunta con Ecuador, con Costa Rica y con Panamá y que será uno de los corredores marinos más importantes del mundo en la protección de la biodiversidad.
Todo esto en su conjunto hace que tengamos una política pública sólida, un marco normativo y acciones puntuales que nos muestran resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Aquí necesitamos cerrar estas acciones con financiamiento climático. El día de ayer hicimos un anuncio con algunas ONGs donde decimos que mínimo necesitamos 60.000 millones de dólares, 60 billones de dólares para el financiamiento en la pérdida de la biodiversidad. Entonces, hoy estamos hablando en este lenguaje, pero Elizabeth nos decía algo muy importante hoy, y era el lenguaje de la gente. El árbol en la escuela, la casa, y hoy los jóvenes juegan un papel muy importante para movilizar todas estas iniciativas, si no de lo contrario, se van a quedar en el nivel gubernamental. Hoy tenemos que movilizar al 99% de los ciudadanos para mostrar estas acciones y decirles cómo se pueden implementar. Entonces, desde los gobiernos tenemos la gran responsabilidad de hacer una política pública, pero de acercar el lenguaje de la gente con el lenguaje del Estado. Ese creo que es hoy el gran reto y es en lo que estamos trabajando desde Colombia para poder sacar adelante todas estas iniciativas de la mano con la gente, con las comunidades indígenas, con la gente que está en el territorio, para que de esta forma podamos llegar a esos dos grandes objetivos y propósitos: Carbon Neutral, Nature Positive. Gracias. Thank you, Your Excellency. Muchas gracias, Su Excelencia. Efectivamente, tiene que trabajar con todos para apropiarse la agenda. El ministro del Medio Ambiente de Dinamarca tiene la palabra sobre acciones específicas que está realizando Dinamarca en cuanto a la contaminación por el plástico, la lucha contra la pobreza y para que la agricultura sea más sostenible. Estimados colegas, creo que es muy inspirador estar aquí y quisiera agradecerle a Lisbeth en el panel por ser tan clara y por recordarnos nuestras responsabilidades aquí en la UNEA. Dinamarca está rodeada por el mar y protege ese entorno. Es una prioridad para nosotros. Una de las principales amenazas en nuestros océanos es la contaminación por el plástico. Nuestro mayor ecosistema se ha convertido en un cinturón de transporte de botellas vacías y plástico. Hemos estado discutiendo por años cómo combatir el problema y ahora ha llegado el momento para actuar. Por eso creo que también es el momento para que nos sintamos felices aquí en la UNEA, que tenemos una resolución pionera sobre un comité negociador para preparar un instrumento vinculante para la contaminación por el plástico. Es un resultado muy importante para poder cumplir en la lucha contra estos problemas mundiales, con beneficios para varios sectores. Este es un momento histórico y al mismo tiempo celebramos el aniversario del número 50 para Dinamarca. Apoyamos sinceramente el comité negociador que comience lo antes posible. Y por eso Dinamarca ha decidido contribuir varios millones de dólares para el trabajo del comité. Y también tenemos que actuar en nuestro país. Estamos haciendo muchos esfuerzos en cuanto al reto del plástico. Tenemos un trato para el clima, unas transiciones de la economía circular y el reciclado de plásticos, mejor tratamiento, reciclado, reutilización. Estas palabras importantes que tenemos que llevar a la acción. Hemos prohibido las bolsas de plástico. Tenemos un sistema de devolución para contenedores y más de 90% de ese plástico vuelve y se puede ser reciclado y reutilizado. Y así hay menos basura plástica en la naturaleza. Es importante en Dinamarca, dentro de la UE también estamos acelerando nuestros esfuerzos para la economía circular con acción reglamentaria muy ambiciosa, enfoques del ciclo de vida, responsabilidad y metas de reciclado y prevención de desechos. La crisis planetaria que encaramos, las crisis están relacionadas y ahora podemos mostrar al mundo que podemos cumplir
con la lucha contra la contaminación por el plástico. Muchas gracias, Su Excelencia. Pasando ahora a Fiji. Su Excelencia Joshua Whitecliff. Y cerca de las barreras que están obstaculizando los ODS y cómo se los puede rebasar. Gracias, moderadora, colegas, ministros, distinguidos jefes de delegación, colegas. Muchas gracias por darnos una oportunidad para poder presentar una aportación a la sesión de hoy. Fiji reconoce la visión transformadora de los ODS, que son un marco para alcanzar un ambiente sostenible para todo el mundo. Este mensaje breve tratará de qué hemos hecho para salvar los obstáculos fuera de nuestros planes nacionales y nuestro marco de crecimiento verde y el Plan Nacional de Acción del NBSAP. Nuestro compromiso también está reflejado mediante la voluntad política para poder tener instrumentos fuertes y legislación y con una ley especial y un presupuesto nacional que refleja iniciativas. Un ejemplo sería que somos el primero en la región en tener una zona económica especial para el plástico, con la participación del sector privado en el sistema nacional del presupuesto. Y entonces hay inversiones nacionales e internacionales para el reciclado y para la economía circular. Como país podemos innovar juntos en todas las secciones, en todas las partes del gobierno y el sector privado. Acabo de dar un ejemplo de cómo nuestra legislación funciona y cómo nuestro regulador, que es la otra sección del gobierno, salva el obstáculo y puede dar un acceso fuerte a los ODS. La evolución del impacto en el medio ambiente, por ejemplo, reconoce que el requisito no es solamente para el sector privado, sino también para el regulador, ya sea la tala de maderas, las industrias de extracción. Podemos colocar un componente de ODS. También trabajamos con las comunidades. La pandemia destruyó muchas oportunidades de empleo en los últimos 2 años y la manera en que lo combatimos fue reconstruyendo mejor y más verde con empleos para reconstruir la naturaleza. Los llamamos empleos para la naturaleza. Comunidades y el sector privado participaron para poder restaurar la naturaleza en los patios traseros de nuestras comunidades. Entonces, aportamos soluciones basadas en la naturaleza porque 80% de nuestras comunidades viven en la costa y perdiendo propiedades y vidas en las costas. Con eso tuvimos un fuerte resultado. Por último, la solidaridad global. Poder tener acceso y movilizar recursos para resultados tangibles en todo lo que vemos, para todo lo que vemos en un país insular como Fiji. Muchas gracias, ministro. Ahora vamos a Francia. Ministro a cargo de la biodiversidad, vicepresidente de la UNEA 5, Berenger Abba. Tiene la palabra. Gracias, estimados colegas. Hoy oímos a los científicos y vemos brutalmente los impactos aterradores del desequilibrio entre el hombre, su modo de vida y el planeta, que ya no puede apoyarnos, sustentarnos. Hemos fracasado. Yo creo que no habría nada peor que sentirse cortado de toda posibilidad de acción. Tenemos que encontrar un motor para el cambio en la posibilidad, dando a cada uno la responsabilidad de poder utilizar las herramientas de esa transición
tiene que haber un acceso para todos. Y quisiera hablar de la educación, la sensibilización, programas escolares que hoy día refuerzan esa sensibilidad ante lo que está en juego en el medio ambiente. También quiero hablar de la movilización del ciudadano, de las asociaciones que hacen un trabajo ingente de mediación y sensibilización cotidianamente, porque entender y conocer significa proteger mejor. Podría hablarles también de el trabajo con los jóvenes para que sientan, se impliquen concretamente y encuentren de nuevo ese vínculo con la naturaleza. En los liceos y colegios mandamos ecodelegados que realizan acciones ambientales porque la implicación es el mejor motor de esa transición, seguramente. También podría hablarles de la lucha contra el despilfarro de alimentos, la prevención en la producción de desechos, con imágenes que podemos compartir para una toma de conciencia necesaria e interactiva. También hablarles quizás de la información que debe ser transparente y fiable sobre el impacto de nuestro modo de consumo y producción, y también la necesidad de reparabilidad y sostenibilidad de todos los productos que producimos y consumimos, y el acceso a esa información es necesario. También decirles que debemos fijar un marco para nuestras empresas en cuanto a su modo de producción, con nuevas reglamentación para la economía circular y el principio del que contamina paga, que debemos reforzar acompañando a las empresas en esa transición. Nuestra responsabilidad para permitir ese cambio significa también dar los medios y planes de relance, ofreciendo oportunidades reales y para esa resiliencia que observamos y que debe materializarse. También decir que necesitamos de una parte a otra del mundo una cadena de aprovisionamiento sostenible, acompañando el desarrollo de esos cauces con estrategias nacionales, con aspectos técnicos, decirles todo eso y al mismo tiempo seguir con la misma constatación. Podemos hablar de metas y trayectorias, ambiciones, pero no se puede decretar nada de eso. Es algo que debemos sentir y debe estar al alcance de la mano para que cada uno pueda aprovecharlo, para evitar esa tetanización en nuestras prácticas, diciendo que de todas maneras no podemos hacer nada, que no podemos hacer frente a esos retos. Hay que reforzar la solidaridad, hay que dar un acceso equitativo a los recursos con una sobriedad que tenga sentido. Yo creo que estamos mostrando que hemos escogido esta responsabilidad. Hay que definirla y dar los medios necesarios a todos y cada uno. Yo creo que esa es la única palanca real que tenemos para esa transición, esa transformación. Muchas gracias. Gracias, Excelencia. Es fabuloso escuchar lo que están haciendo en Francia, desde las escuelas hasta las empresas y la campaña sobre desperdicio alimentario, todas esas experiencias que nos ayudan a introducir los cambios. Palestina. Tenemos aquí al presidente de la Autoridad sobre Calidad Medioambiental, el doctor Nisrin Tamimi. Doctora, nos lamentamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Que reine la paz entre ustedes. La naturaleza es uno de los pilares de la vida humana y la de los demás seres vivos. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el hábitat donde vivimos. Por lo tanto, es nuestra obligación proteger la naturaleza, y para mejorar Palestina ha introducido varias medidas en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos y a la mejora de la agricultura sostenible.
En cuanto a la gestión de los residuos sólidos, ya tenemos nuevas leyes que regulan la gestión de los RSUs y los materiales peligrosos y estamos definiendo una estrategia nacional y un plan de acción para la gestión de residuos sólidos y otros residuos. También estamos divulgando la importancia de las cuestiones medioambientales, sobre todo en cuanto al plástico. Estamos haciendo campañas de concienciación en escuelas y universidades en cuanto a cambio climático. Nos hemos dotado de una estrategia nacional y un programa de trabajo nacional para abordar el cambio climático y también tenemos un informe que pronto se hará público que define en qué sectores nos centramos para combatir el cambio climático. Algunos de los principales sectores son la salud, la sanidad, el transporte, el agua, la agricultura y seguimos trabajando para definir nuevos planes para otros sectores, incluido el entorno marino. A la vez, también hemos avanzado en la elaboración de un programa nacional para ampliar nuestras inversiones en el clima y para mejorar las colaboraciones, para implantar una agricultura más sostenible, para luchar contra la pobreza, etcétera. Además de las acciones realizadas por los gobiernos y programas que tienen que ver con ayudar a los programas de mejora económica, entre otros, los niveles de la pobreza, siguen siendo elevados en nuestra población. En lo que se refiere a la seguridad alimentaria, hemos adoptado una serie de medidas, como por ejemplo la recuperación de la tierra y la creación de 2 fondos para formar a los agricultores y respaldar proyectos agrícolas. También tenemos iniciativas sobre la seguridad alimentaria nacional y nuevas leyes que se han aprobado ya. Estamos también trabajando en las pesquerías para evitar la sobrepesca y eso tiene que ver también con la ocupación israelí que limita los espacios en los que tenemos derecho a pescar. Señoras y señores, proteger la naturaleza en Palestina también es uno de los ingredientes de la protección de la naturaleza en el mundo entero. Sin embargo, la ocupación de Israel, el uso que Israel realiza de los recursos naturales va contra la legislación internacional y por eso recomendamos que tengan en cuenta estas cuestiones para poder trabajar mano a mano para poder disponer de suficiente financiación para podernos ayudar a poner en práctica nuestras estrategias para la protección de la naturaleza y ayudar a los países a que elaboren sus respectivos informes con vistas a ir quemando las etapas que nos conduzcan hacia el desarrollo sostenible y para que nos ayuden a terminar nuestros trabajos respecto al desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Palestina. Hay 3 estados más que han pedido intervenir. Mantengamos el tiempo en 3 minutos. Vamos a pasar a Países Bajos. El viceministro de Medio Ambiente, el señor Laper, tiene la palabra. Gracias. Quisiera empezar felicitando al PNUMA por la tarea preparatoria de esta reunión y al secretario general por el informe que constituye la base de nuestras deliberaciones. Estamos en vistas de aprobar una serie de resoluciones muy importantes y lo hacemos en unos momentos difíciles y creo que ha prevalecido claramente el espíritu de Nairobi. Para empezar, eso me parece importante. Ahora que debemos neutralizar estas 3 crisis planetarias simultáneas, está claro que no podemos hacerlo de modo aislado. Hay que buscar soluciones que sean combinadas, que encuentren sus nexos, porque o resolveremos todos los retos a la vez o no. Así que pasar a un estilo de consumo y producción sostenibles y la transición hacia la economía circular constituyen un excelente ejemplo de este abordaje. Por eso Países Bajos está realizando su transición hacia esa economía circular, una de las principales prioridades de nuestras políticas.
Las soluciones basadas en la naturaleza constituyen una parte importante de estas soluciones y nos han pedido que compartamos algunos ejemplos y voy a hacerlo. Tenemos tres. Primero, creemos que es imprescindible un acuerdo común y un entendimiento común sobre qué son las soluciones basadas en la naturaleza y me complace ver que esta ANUMA precisamente habla de ello. Es importante que estas soluciones ofrezcan beneficios económicos, sociales y medioambientales a la vez y nuestras labores de esta semana creo que sumarán puntos a estas iniciativas. Un ejemplo de lo que hemos aprendido. Mi país ha estado luchando contra las inundaciones desde hace siglos y antes lo hacíamos a través de barreras construidas a partir de hormigón, muros, diques, etc. En las últimas 2 décadas, sin embargo, hemos cambiado nuestro a- abordaje. Por ejemplo, ahora creamos llanuras de inundación, estamos plantando árboles tipo manglar, es decir, soluciones más basadas en la naturaleza. Estamos construyendo con la naturaleza para adaptarnos al cambio climático y así además generamos nueva biodiversidad. Otro ejemplo. Estamos utilizando las características verdes del paisaje para mejorar el control de las plagas. Hemos reducido el uso de productos químicos y ha mejorado la diversidad biológica. Este enfoque a la hora de tratar con los productos fitosanitarios ahorra dinero y mejora la biodiversidad. Por tanto, es positivo en términos de naturaleza. Todo eso exige, desde luego, que el gobierno se implique y soy consciente del tiempo, así que es importante que las intervenciones gubernamentales actúen como facilitadores, inversores y generen incentivos también que puedan equilibrar los efectos para que los costes de las medidas vayan a los que contaminan y los beneficios vayan a la sociedad. Por tanto, es importante hacer más ecológicas las finanzas. También se necesita una acción urgente sobre los plásticos. Estamos trabajando con nuestros compañeros de la Unión Europea para trabajar en todo el ciclo de vida de los plásticos y que esta semana iniciemos unas negociaciones sobre un acuerdo jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos es un hito más que remarcable. Y para terminar, quisiera hacerme eco de lo que ha dicho nuestra compañera sueca al final de su intervención. La urgencia es la única moneda viable en estos días. Creo que no podemos destacarlo lo suficiente. Es cierto que esa urgencia debe traducirse inmediatamente en acción. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a Etiopía, al director general de protección medioambiental. Tenemos aquí al doctor Getahun Garwet Wodaye. Muchísimas gracias, distinguidos delegados, excelencias. Es un placer formar parte de este distinguido diálogo y voy a hablar sobre la restauración de los ecosistemas de Etiopía y de nuestra experiencia protegiéndolos. Centrándome en la iniciativa del legado verde de Etiopía aprobada por nuestro primer ministro. Hace años que nos dedicamos a la restauración y protección del medio ambiente y algunas de las intervenciones realizadas van marcadas por la estrategia de la resiliencia climática y la economía verde presentada en 2011. Esa estrategia admite que restaurar las tierras degradadas y la protección de los bosques existentes eran esenciales para la aspiración de Etiopía de crear una economía próspera y resiliente antes de 2030. Apostamos por recuperar 15 millones de hectáreas de bosques afectados. Las declaraciones sobre bosques y el desafío de Bonn forman parte de estas iniciativas y la iniciativa del Gran Muro Verde también. Pero veamos algunos ejemplos prácticos de lo que estamos haciendo bajo la iniciativa emblemática del Legado Verde. Esta iniciativa del Legado Verde, que se inauguró en 2019, pretende plantar 20 millones de árboles antes de 2022. Ya hemos pintado casi 15.000 millones, perdón, no 20 millones, sino 20.000 millones. Algunos de ellos son de
son frutales y vamos más allá de nuestras fronteras para fomentar la colaboración regional y dar una vida más verde a entornos regionales degradados. Nosotros pretendemos mejorar la productividad de la tierra, mejorar la situación de los bosques, mejorar la producción de alimentos, los sistemas de irrigación, las presas, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Este plan también genera puestos de trabajo para los jóvenes y es una iniciativa que está en armonía con el Decenio para la Restauración de Ecosistemas de Naciones Unidas y los ODS. No puedo dejar de subrayar la importancia de la naturaleza para alcanzar los ODS que se han fijado para 2030, sobre todo las cuestiones medioambientales. Ha llegado el momento de que la restauración de la naturaleza se convierta en una prioridad irrefrenable y por eso debemos respaldar nuestros esfuerzos a favor de la naturaleza y destacar la importancia de garantizar que haya una financiación predecible y sostenible y otros medios para hacer realidad estas medidas en los países en desarrollo, sobre todo si debemos conseguir los objetivos del ODS, sobre todo las dimensiones medioambientales antes de 2030, sin dejar a nadie detrás, sin dejar a nadie a la zaga. Y eso debe coincidir con la agenda de Addis Abeba de financiación sostenible que pide armonizar todos los flujos de financiación junto con las prioridades medioambientales y de desarrollo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y por último, tenemos a Italia, el representante de Italia, Alberto Pieri, que intervendrá para hablarnos de los esfuerzos de descarbonización que está realizando Italia para buscar esa recuperación mundial más ecológica. Tiene usted la palabra, señor De Pieri. Muchísimas gracias al PNUMA por organizar este diálogo tan interesante e importante. Yo soy el ministro de Transición Ecológica, el señor Singolani. Hubiera querido estar aquí, pero le ha sido imposible por motivos de última hora. Según algunos estudios internacionales, las políticas de mitigación del cambio climático se centran más en la eficiencia energética hasta ahora que en los materiales, la eficiencia de los materiales. Sin embargo, la economía circular con su gran transversalidad nos podría ayudar a definir unas respuestas políticas más coherentes e integradas. Quisiera mencionar las principales iniciativas adoptadas por mi país en 4 sectores que, en nuestra opinión, son clave y que, en función de nuestra y que han guiado la presidencia italiana del grupo del G20. Son la eficiencia de los recursos, la economía circular, la gestión de residuos y la contaminación por plásticos. Empezaré hablando de la eficiencia de los recursos, que significa una producción y consumo sostenibles. Quisiera mencionar una cifra. La extracción y procesamiento de recursos naturales en los últimos 20 años se ha acelerado. Podríamos decir que de modo dramático y representa ya el 90% de las pérdidas de diversidad biológica y de estrés hídrico y también supone la mitad prácticamente del impacto que tenemos en el cambio climático. Es una de las razones por las que la cumbre del G20 celebrada el año pasado en Roma decidió anunciar que priorizaba la eficiencia en el uso de los recursos y acordó una hoja de ruta sobre la eficiencia en recursos. Italia también se ha comprometido a escala nacional e internacional en la lucha contra la contaminación por plásticos. A escala internacional nos hemos sumado a la coalición Stop Plastic Waste, a la campaña internacional para mares limpios y al compromiso para una economía mundial
el compromiso para la economía global sobre plásticos en escala nacional. También felicitamos a Kenia por haber adoptado estas mismas medidas de prohibir las bolsas de plástico de un solo uso. Y también hemos prohibido la fabricación de los bastoncillos de plástico y algodón y todos los productos cosméticos que contienen microplásticos. Por otro lado, nuestro plan de recuperación y resiliencia nacional ha asignado 2.100 millones de euros a la promoción de la economía circular y la gestión de residuos. Nuestra idea es aumentar through also an integrated system of network collection. And nuestro país y además, y con eso voy a terminar ya, quisiera destacar que vamos a introducir reformas institucionales como por ejemplo una estrategia nacional para la economía circular y una estrategia nacional para el desarrollo sostenible renovada. Muchísimas gracias. Gracias, señor, por sus observaciones. Con eso terminan las declaraciones de los Estados miembros y quisiera volver a la mesa que ha estado aquí muy paciente escuchando todo lo que se ha dicho ahora. ¿Qué opinan sobre los temas más acuciantes que han escuchado? Tienen un par de minutos para terminar. Empezaríamos con el ministro Luando y después pasaríamos a Elizabeth. Muchísimas gracias por darme la palabra. Quisiéramos decir que en nuestro gobierno ha adoptado una serie de medidas que convergen en el objetivo de alcanzar los ODS. La República Democrática del Congo, a través de su gobierno, es perfectamente consciente une population de plus de 100 millions. Por ello, ha implantado una serie de políticas públicas y un programa específico que se denomina Programa de Desarrollo Territorial, con un presupuesto de 1.500 millones de dólares para reducir la desigualdad. Y hay una serie de actividades para reducir la desigualdad y las lidera el Ministerio de Desarrollo Territorial, porque tenemos que ser ambiciosos. Desde 2017 hemos implantado programas que han contado con el apoyo de iniciativas para proteger los bosques del África Central. Se llama CAFI este programa y uno de los últimos ejemplos Entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et muy pocos días entre CAFI y la República Democrática del Congo para acompañar al país en todas sus reformas. Así que nuestro país se compromete en reducir las desigualdades y permitir el acceso de la población a la atención sanitaria, y entre estos 55 territorios priorizados se incluye esta mejora del acceso a la atención sanitaria. Esto es lo que pretende hacer lo que está haciendo nuestro país para acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que requieren también conocer nuestros recursos. El PNUMA también ayudará a que nuestro país pueda hacer un balance de los recursos sostenibles y los no sostenibles, y así encaminarnos más hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenibles. Muchas gracias. Gracias, ministro Luanda. Elizabeth, quisiera también pedir que nos hagas un resumen de qué es más importante a partir de todo lo que hemos oído hoy. Lo más importante, y muchas gracias por darme la palabra, es que todos seamos conscientes de que solo tenemos un planeta y al destruirlo estamos destruyéndonos a nosotros mismos y estamos cometiendo una grave injusticia para con todas las generaciones que heredarán este planeta después de nosotros. Pero que lo reconozcamos ya es un gran avance. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que seguir avanzando, acelerar nuestras acciones, porque todos hemos reconocido ya que los últimos informes, por ejemplo, del IPCC nos recuerdan que si retrasamos la acción a escala global vamos a perder la oportunidad
tan pequeña que aún nos queda para conseguir un planeta que sea habitable para todos. Así que recordemos que la naturaleza y el clima son dos caras de la misma moneda. Por eso es importante dejar de olvidar a la naturaleza y debemos dejar inmediatamente de financiar la destrucción de la naturaleza. Así estaremos actuando para salvar a la humanidad entera. Para cambiar las cosas es imprescindible que todos participemos. Es un trabajo que no se puede dejar en manos solamente de un grupo de personas que se preocupen por esta cuestión. No, todos tenemos que desempeñar nuestro papel para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Ha llegado el momento de avanzar, adoptar las medidas necesarias, porque cuanto más sigamos retrasando la acción, más nos enfrentaremos a las consecuencias perniciosas. Yo no quiero vivir en un planeta que sea inhabitable, ni legar un planeta inhabitable a nuestras generaciones futuras. Si no actuamos, necesitamos actuar inmediatamente. Es lo que debemos hacer, actuar sobre el terreno. Por eso espero que todos podamos cambiar de mentalidad ya hoy, que nos llevemos esto y que podamos acelerar la actuación necesaria para poder salvar el planeta para la humanidad. Muchísimas gracias, Elizabeth y ministro Loando, por su tiempo y su paciencia, y a todos los delegados. Con eso estamos llegando ya al final de la sesión. Todos podemos comprometernos en actuar, pero luego es difícil hacer realidad esos compromisos. Así que ha llegado el momento de actuar, tal y como hemos dicho, y tal y como decía la delegada de Suecia, la urgencia es la única moneda válida en este momento. Muchísimas gracias. Es tiempo para la acción. Volvemos a la plenaria a las 15 horas, hora de Nairobi. Muchísimas gracias a todos. The Cacao Project, based here in the Philippines. I work on the front lines of the climate crisis, reinforcing livelihoods for farmers to make them more climate adaptable and empowering our farmers and small communities to be part of a green recovery. However, certainty of climate disasters such as typhoons. Just last year, we were hit by 3 consecutive super typhoons in a span of 14 days. And just in 2021, communities in islands in the Philippines were also impacted by Typhoon Odette. And it gives us the reality that this is something that we're going to experience as an everyday, every year disaster. And this is the reality on the ground in communities like mine that are in climate vulnerable regions. We have no choice but to face the brunt of extreme super typhoons and weather conditions that we have very little power to do anything about. And despite the bleakness of all of this, I still see so much hope in young people who are at the front lines of these crises, providing solutions and influencing behavioral changes so that not only will a healthy, safe ecosystem and planet be a boon for us, but it will be our expectation, reality, and standard. I also find that this event here in the UN Environment Assembly is an unprecedented opportunity to set the ground and to set the tone for what future generations are to expect as their everyday lives, whether it's good health, a clean environment, no pollution, nutritious food, and even an agricultural livelihood to look forward to. This is an opportunity for young people like me to step forward with our solutions, but more importantly, it's an opportunity to hold accountability for the kind of future that we're going to live in, because the future we deserve is the future we're going to build, and we expect nothing less than a good planet and a safe environment.